Acaba de sacar un nuevo libro, Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos, de editorial Secotia. Juan Carlos, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué cuentas en este libro que creo que es en forma de carta, ¿no? Sí, es una carta que se dirige a un joven. Yo creo que el joven todavía está a tiempo de cambiar cosas que los adultos pues ya resulta mucho más difícil, ¿no? Y este libro pretende no solo exponer ideas, pretende cambiar actitudes, ¿no? Y de ahí, digamos, un cierto afán pedagógico que hace que lo haya planteado como una carta, de modo que el lector se sienta interpelado de forma personal. Esto no significa que el público deba ser necesariamente joven, ¿no? Porque lo que se expone a ese joven es algo de interés general y que tiene que ver con el modo en que en primer lugar, el modo en que la izquierda que conocíamos dejó de serlo, cómo, por qué y qué es ahora lo que se llama izquierda, y en segundo lugar, cómo esa izquierda se ha hecho con la hegemonía cultural. También explico por qué en la hegemonía cultural está toda la clave, por qué hay que disputársela y los mecanismos a través de los cuales funciona. No es algo que sea intuitivo ni fácil de entender, pero sí he intentado hacerlo de modo que si se me sigue, si se deja uno conducir a través de esa carta, pues creo que va a entender los mecanismos principales del fenómeno. Oye, y esa izquierda, y en general, digo, los jóvenes a lo mejor de ahora son sentimentales, agresivos, ofendidos y mediocres. Esta izquierda de ahora, te pregunto también, ¿es una izquierda de verdad? Los que ya tenemos unos ciertos años, ¿no? O es más bien una gente un poco reaccionaria, ¿no? Con un cierto pedigrí pijo incluso, ¿no? Bueno, claro, aquí hay un gran equívoco. Bueno, primero debo decir que el título el título de la obra no es la descripción de la juventud. En primer lugar, el libro no se circunscribe a España, habla de un fenómeno occidental que se extiende al conjunto de Occidente. Es en el conjunto de Occidente donde existe la hegemonía cultural de eso que seguimos llamando izquierda, pero que ya no mantiene ninguna relación con la izquierda que conocimos. El fenómeno es bastante reciente, tan reciente que yo creo que su consumación la podríamos situar en unos 7 u 8 años atrás, 7 u 8 años. Por lo tanto, estamos en un momento de alguna manera histórico en el desarrollo de ciertas cosas, algunas de ellas muy peligrosas, ¿no? La forma en que se tratan las cuestiones que en otros tiempos eran objeto de debate, pues puede ser ninguna, porque eres objeto de cancelación y quien cancela se cree que está haciendo algo muy bueno porque le han convencido de que exponer opiniones distintas a los dogmas es una forma de violencia. Y quien sigue por ese camino llega a considerar insoportable presenciar la exposición de ideas diferentes a las suyas, ¿no? Y por lo tanto sí que se trata, digamos, la hegemonía cultural de la izquierda crea una fábrica de sentimentales porque se les entra por la vía sentimental exclusivamente, ofendidos porque son terriblemente susceptibles, viven en una burbuja que es la que se les crea en la clase, sea en la escuela, después en la universidad, sentimentales, ofendidos, mediocres en la medida en que no recurran a ninguna otra fuente para su formación intelectual que aquella que le proporciona primero la escuela y luego la universidad, generalmente copadas. Aquí varían los países, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde empezó el fenómeno, copadas por el pensamiento woke, no solo las enseñanzas
sobre ciencias blandas, ¿no? La historia o la sociología y tal, sino también las ciencias duras. Yo pongo aquí ejemplos que la gente va a alucinar, ¿no? Sobre hasta qué punto esto ha penetrado, pues, en las matemáticas, que parece un lugar donde no cabe discusión. Pues sí, sí la cabe, ¿no? Para el pensamiento woke sí que cabe discusión. Y agresivos porque la agresividad, pues, es, digamos, la reacción, es el eslabón lógico a esa cadena de alguien a quien se le han metido unas causas que debieran explicarse de forma racional o científica en la medida de lo posible, ¿no? Y que lejos de eso se le han introducido como cuestiones sentimentales, es decir, no te entra la idea del cambio climático por una explicación científica, sino por la explicación de Greta Thunberg, que es una distorsión milenarista, apocalíptica, que ha traumatizado a niños de todo el mundo, así con cualquier otra causa que tratemos, ¿no? Y por lo tanto, claro, es curioso porque una de las cosas que yo quiero que queden claras en el libro es el mecanismo por el cual quien compra una de estas causas las acaba comprando todas, ¿eh? Es decir, por eso es contraintuitivo. En principio no tiene ninguna lógica que por el hecho de que tú creas que el mundo está a punto de acabarse, a la vez eh, seas sensible a los argumentos de la leyenda negra sobre la colonización española. Y a la vez te parezca fantástico el movimiento Black Lives Matter, a pesar de los destrozos que lleva a cabo, que son los mayores que se han producido en la historia de los Estados Unidos fuera de una situación de guerra, ¿no? ¿Qué relación tiene eso? Bueno, la relación, y ahí radica la clave de la hegemonía, la relación consiste en que hay un discurso que articula las causas y que en cada una de estas causas entra la llamada izquierda, los woke, ¿no? Lo que ahora sería la izquierda, reproduce un esquema sustitutivo de aquel que era único antes en la izquierda, que es la lucha de clases, ¿no? Hay alguien que somete y alguien que es sometido, reproduce un antagonismo estructural en ciertas luchas sociales y crea el discurso que articula unas cuestiones con otras. Con lo cual, el izquierdista actual carece de una cosmovisión, carece de una no digo que eso fuera bueno necesariamente, pero sí que era formativo seguramente en ciertos momentos de la historia oye, por lo menos tenían que leer. Es que hubo una época en que alguien decía yo soy de izquierdas y tenía que explicar por qué y qué había leído y qué pensaba. Luego se hizo mucho más fácil, pasó a Es ser verdad, declarativo. es verdad que dices tú, por ejemplo, no vamos a desvelar nada, ¿no? Pero los ejemplos que pone Juan Carlos en el libro, por ejemplo, lo relativo a las matemáticas, ¿no? Esa influencia de lo woke, ¿no? En Estados Unidos y en la enseñanza de las matemáticas, que de alguna forma nos está llegando a España también, son muy curiosas y es muy recomendable leerlos. Pero, por ejemplo, es verdad que algunas de estas cuestiones, de sus intereses, de estas cuestiones, el cambio climático, la identidad de género, curiosamente siendo izquierda, pero dices tú, sin desvelar nada del libro, coinciden pues con los intereses de las grandes corporaciones financieras, ¿no? Para ser izquierda es un poco raro, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una forma muy rápida de entender la terrible contradicción en que está inmersa la izquierda, en lo que queda, o sea, lo que ahora llamamos izquierda. Fíjate, como todo, digamos, como corresponde a la estética de lo revolucionario, o de lo radical, que es más exactamente a lo que se refieren ellos, la radicalización de la democracia, pues hay que ser rebelde, hay que ser activista, hay que actuar. Actuar puede ser, pues, oye, si actuar es limpiar una playa de plásticos, yo lo aplaudo y un premio al que lo hace, ¿no? Ahora, si actuar es reventar la presentación de un libro en el que se cuenta
que el cambio climático ha existido toda la vida, que el cambio climático, que la parte que le corresponda al hombre no va a acabar con el planeta ya, y que la descarbonización del planeta es buena en sí misma, pero no puede justificar que trastornes completamente la economía mundial. Es que no llegas ahí, porque antes te han reventado la explicación, te han llamado negacionista, etcétera, etcétera. Bien, todas estas... hay que actuar, ¿no? Es decir, se es rebelde, se es activista, se es muy radical, etcétera. Ahora, tú te detienes y le dices, coges a uno de estos ejemplares y le dices, vamos a ver, tú esto lo piensas frente a quién o lo combates contra quién. Y resulta que el discurso que tienen los woke es exactamente igual al discurso de la publicidad de las grandes empresas del IBEX. Es exactamente igual al discurso de los anuncios de los bancos. Es exactamente igual al discurso del Foro Económico Mundial. Es lo mismo que el discurso del gobierno español, por ejemplo, o del gobierno francés, salvo algunas excepciones, como por ejemplo lo del desdoblamiento en el lenguaje y estas cosas. Bueno, hay países más serios que esto lo han parado, ¿no? Entonces, hombre, vamos a ver, es que ¿contra qué te rebelas tú? Es decir, tú te rebelas contra un hombre de paja, contra un fantasma, porque es que coincides exactamente con los ingenieros sociales de Davos. Coincides con lo que piensan los dueños de las empresas más grandes, con valor de capitalización mayor que han existido en la historia de la humanidad. Nunca ha habido empresas en la historia del capitalismo con un valor de capitalización mayor que el que tienen las grandes tecnológicas hoy en día. Apple, Google, etc. Piensan lo mismo. Están exactamente en lo mismo, en la misma posición, en la misma actitud, y utilizan los mismos códigos y utilizan las mismas consignas. ¿Qué rebeldía es esa? Estás con el poder, eres un instrumento del poder. Claro, y tú dices, Juan Carlos, claro, si les llevas en primer lugar, si les llevas la contraria, actúa lo que siempre ha hecho la izquierda, eso sí, el aislamiento social, que por ejemplo en Cataluña o en el País Vasco, por razones diferentes, se practica, ¿no? Discrepar, al que discrepa se le aparta. Pero si se les critica además, eso es un acto de violencia contra ellos, por ejemplo. Y lo hemos vivido recientemente en el viaje del Falcon, por ejemplo, a Nueva York, de Irene Montero y sus compañeras a Estados Unidos, se van en Falcon. O el famoso cartel de este verano, de las señoras en la playa, que usan sin permiso de las mujeres que aparecen, que manipulan las imágenes de las mujeres, que incluso les quitan un pecho o les quitan la prótesis de la pierna, y resulta que quien critica esto está ejerciendo una violencia contra ellas por hacer esto. Esto es, no sé, ¿cómo se interpreta? Sí, pero la que se quedó temblando fue la modelo que se vio en una situación tan horrorosa como que le habían añadido una pierna. Tú, escúchame, fíjate hasta dónde llega el sectarismo. Si un gobierno de otro color hace una campaña y le añade una pierna a una chica a la que le falta una, tiene una prótesis, se diría lo lógico, ¿no? Que eso es un ataque basado en la normatividad del cuerpo, ¿eh? Eso que dicen los cuerpos normativos. Como este cuerpo no es normativo, le añado una pierna. Ahora, como lo han hecho un grupo de podemitas y gente así, esto resulta que está bien, que no hay que fijarse en ello o no se puede criticar. Hombre, pero si es que, insisto, esto es absolutamente reaccionario. Usted ha querido mostrar diversidad y ha cogido, ha puesto a la señora tan oscura, esta señora no es tan oscura, le ha añadido color para que parezca más oscura. Esta señora que está de pie tiene una doble mastectomía y le han añadido un pecho. Y la señora que está con el brazo en alto a la izquierda, en su pierna izquierda, esta pierna es falsa, ella lleva una prótesis.
Esto se consideraría una especie de experimento aberrante o una especie de manifestación de un enfermo, ¿no? Que se dedica a jugar con imágenes de personas. No, no, pues esto resulta que es la fotografía de una campaña dedicada a que la gente acepte los cuerpos no normativos. Oiga, si usted es la primera que no acepta el cuerpo, o usted el que lo haya hecho. Ahora, esto no es lo más importante de la campaña, porque esto ensombrece otra cuestión, que es que el pobre o la pobre que hizo esto cobró 5.000, no llega a 4.500 euros cuando el presupuesto era de 80.000. O sea que ahí hay unos tíos del país, por cierto, que se han quedado 75.000 euros de comisión. Vale, eso sí que es una buena comisión. 75.000 sobre 80.000, reconóceme que eso es una buena comisión. Ahora, se da, de verdad, se da la circunstancia de que todas las causas hoy solo defienden causas fragmentarias, ninguna general. Todas las causas fragmentarias que defiende la llamada izquierda son reaccionarias, de la primera a la última. La autodeterminación de género es antifeminista. La forma en que se lleva en el colegio es homófoba, porque no plantea al niño que le gustan los niños o a la niña que les gustan las niñas, no plantea que pueda ser homosexual. Es decir, tiene que ser de otro género. Borra a la mujer. Si la condición de mujer depende de una declaración de voluntad, toda la lucha feminista ya de siglos pierde su sentido, ¿no? Es que tú las coges una por una y son todas ellas. Bueno, por ejemplo, los woke aceptan como causas propias todos los nacionalismos de secesión. Y por lo tanto tienen que apoyar el derecho a la autodeterminación todos de Cataluña y del País Vasco, por ejemplo, ¿no? Y luego decir que el resto de España, pues hay varias naciones que ya iremos viendo lo que pasa con ellas. Pero perdona, pero es que la causa del secesionismo catalán, que conozco bien, es una causa profundamente reaccionaria, que está basada en el supremacismo, y está basada en la xenofobia, y está basada en el clasismo más repugnante. Y eso, sin embargo, o sea, quitemos el sin embargo y admitamos de una vez que todas las causas que defienden los que hoy se predican de izquierdas son causas reaccionarias. Claro, bueno, pero en el fondo lo que hay siempre es, y en eso no cambia la izquierda, es un proyecto de ingeniería social. Siempre, sí, por supuesto. Pero fíjate que además nunca ha habido los instrumentos de penetración en las mentes que existen hoy. El hecho de que tanta gente se pase varias horas al día en las redes sociales o en plataformas digitales pone su cerebro en manos de tipos que tienen la voluntad, y además no lo ocultan, de hacer ingeniería social. La manera, la manera en que se diseñan los algoritmos en Google para primar ciertos resultados frente a otros en cuestiones que ellos consideran sensibles o que consideran que merecen una forma de activismo que nadie les ha pedido. Se creen dioses, es decir, se creen dioses. Tú estás interactuando con una cosa que es una pantalla en blanco, muy bonita y que parece neutral, y mira, voy a buscar esto, y ya en los resultados ya te están manipulando, ya están sesgando las cosas. Las series de televisión, que lógicamente hoy con las plataformas televisivas pues son una cosa, un fenómeno que no tiene parangón, ¿no? Están completamente penetradas por esa ideología. ¿Por qué? Porque la hegemonía cultural se ha obtenido a base de estar en los lugares y de hacerse con los lugares y con las industrias y con los departamentos públicos que son críticos en la formación del imaginario. Y eso la derecha lo ha despreciado siempre, y es una profunda estupidez, porque es en las productoras audiovisuales, y es en la escuela, y es en el teatro, y es en el mundo editorial, donde se obtiene la hegemonía cultural, y de la hegemonía cultural depende la visión del mundo y depende el voto, no de que gestiones bien o mal la economía. Y siguen diciendo por ahí, es la economía estúpido, ¿no? Parafraseando el presidente americano. No, no, o sea, es la cultura estúpido. No se vota por la gestión económica. Si se votara por la gestión económica, hoy el PSOE en las encuestas aparecería
con un encefalograma plano, cero, no le votaría a nadie. Claro, al hilo de lo que hablas, el COVID, la guerra de Ucrania, pues nos ha situado en Occidente en una realidad. Estamos desnudos energéticamente, estamos desnudos productivamente ante nuestros adversarios estratégicos, China y Rusia, pero el que decía esto hace un par de años o 3, pues era un facha. Y además, como tú comentas, esos enemigos estratégicos nuestros se han colado en nuestro sistema de opinión pública, fundamentalmente a través de las redes y de la televisión, usando nuestra libertad para influir en nuestras sociedades y en nuestras democracias. Llegamos tarde a defendernos. ¿Han aprovechado nuestro sistema de libertades precisamente para meternos todo esto en la cabeza? Por supuesto que lo han aprovechado, y la base teórica de todo esto, la más clara y la más acertada, que es Ernesto Laclau, la lectura de su obra es la demostración indiscutible de que se trata de aprovechar la democracia liberal para ir radicalizándola sin límite. Porque si tú radicalizas sin límite, obviamente destrozas los fundamentos de la democracia liberal, que es algo que ya está pasando con la libertad de expresión, con la carga de la prueba, con el principio de igualdad, etcétera, etcétera. Ya está sucediendo. Y está sucediendo, insisto, a nivel occidental. Pero a pesar de lo poderosísimo que es el mecanismo que ellos tienen, y a pesar de que las hegemonías parece que vayan a ser imbatibles, ¿no? Oye, no lo es. O sea, tú piensas que cuando Ernesto Laclau plantea este proyecto de la radicalización de la democracia, que es en el año 80, a mediados de los años 80, año 85, era la era en la que estaban Reagan, Thatcher, Juan Pablo II, se iniciaba el capitalismo popular, convirtiendo en accionistas a la mayoría de ciudadanos, a muchos millones de ciudadanos en los países europeos. Y a final de esa década, además, cae el comunismo y se produce un desnortamiento absoluto de la izquierda. La izquierda ya había perdido la hegemonía para mediados de los 80, porque la obra de Laclau precisamente está dedicada a recuperar la hegemonía. Pero parece que no la va a recuperar nunca. O sea, cuando cae el muro de Berlín, sale Fukuyama y dice es el fin de la historia, en el sentido hegeliano, y era un fin de la historia que lo que venía a significar es que la democracia liberal se impondría en el mundo, y ya está, y ahí se acababa. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque los mecanismos de la cultura están ahí, y esos son los aparatos con los cuales tú creas el imaginario, y tú creas y construyes los valores y difundes unos módulos discursivos que te evitan pensar porque reproduces el módulo que otro te ha pasado. Y eso, insisto, a pesar de todos los pesares, contamos con una ventaja, que es que la verdad se defiende sola. Ahora, hay que contarla. Una vez la expones, ella se defiende sola, pero hay que contarla. Lo que no podemos hacer es someternos y utilizar las mismas expresiones. Ocultar lo que pensamos sobre ciertos temas, porque claro, es un tema sensible y me va a perjudicar en mi carrera. Si yo digo esto, pues fíjate, me estoy poniendo palos en las ruedas a mi desarrollo profesional. Tiene que parecer, ayer decía Resines en una entrevista, es verdad que la mayoría, el 95% de los actores conocidos son de izquierdas. Claro, y yo pensé, bueno, ¿dicen que son de izquierdas o son de izquierdas? ¿Son de izquierdas porque solo llegan los que son de izquierdas a ser reconocidos? Y si antes se han manifestado de derechas, se han estropeado la carrera. Es decir, esto es la espiral del silencio. Esto se mantiene